buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. El nacionalsocialismo, lejos de ser un movimiento monolítico, estuvo formado por corrientes muy diversas que en ocasiones sostenían concepciones considerablemente diferentes unas de otras. En realidad, uno de los pocos factores que unificaban aquel magma era Hitler, pero tampoco todos estaban de acuerdo en eso. El movimiento nacionalsocialista fue la resultante de una serie de grupos políticos procedentes de posiciones ideológicas dispares. Todos ellos conjugaban en mayor o menor medida el componente nacionalista con el socialista, pero las proporciones en las que lo hacían variaban considerablemente de unos a otros. Algunos entendían el socialismo como el agregado de una dimensión colectiva al nacionalismo, mientras que otros eran socialistas que rechazaban el internacionalismo. Existían corrientes que procedían de la llamada revolución conservadora. Otros, en cambio, se denominaban nacional-bolcheviques. No faltó quien anduvo sucesivamente en ambos grupos. El nacional-bolchevismo nació entre la izquierda del norte de Alemania, una izquierda revolucionaria opuesta al internacionalismo del Partido Comunista, aunque era también favorable al mantenimiento de unas relaciones estrechas con la Unión Soviética. Quizá el miembro más destacado de este movimiento, nunca bien estructurado, fue Ernst Nikic, socialista que tomó parte de la República Soviética de Baviera y que fundaría el bolchevismo con el nacionalismo en una difícil síntesis escasamente acogida en el mundo político de la Alemania de los años 20. Aunque muchos nacional-bolcheviques se acercaron al nazismo, Nikic censuró a Hitler por no ser un verdadero socialista. Dentro del propio Partido Nacional Socialista había una potente ala izquierda, mayoritaria durante los primeros años en las zonas industriales del país, sobre todo el oeste y el norte. Muchos de los principales dirigentes de los que años después sería el Tercer Reich pertenecían a ella, destacando entre ellos Joseph Goebbels. Pero el más destacado líder izquierdista del partido nazi fue Gregor Strasser. Durante años, Strasser fue el segundo dirigente del nacionalsocialismo, hasta que se retiró en 1932, en vísperas del triunfo nazi. Moriría asesinado en la noche de los cuchillos largos, en junio de 1934. Su hermano, Otto Strasser, fundaría el Frente Negro tras ser expulsado del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán por Hitler, a quien terminaría oponiéndose incondicionalmente. Otto Strasser pretendía un acercamiento a la extrema izquierda y a la URSS y alertaba del rumbo crecientemente derechista del nazismo. La figura de Hitler, un factor unificador esencial del partido, se identificaba más bien con la derecha del partido que con la izquierda, aunque en su calidad de líder del movimiento procuraba mantener un cierto equilibrio. Hitler procedía del sur de Alemania, donde predominaba el componente nacionalista y donde el socialismo del partido se parecía más a lo que podemos llamar populismo, distinto de las formulaciones de control obrero del nazismo de las zonas industriales. La más poderosa fuerza izquierdista en el movimiento nazi fue la milicia, las SA, de procedencia trabajadora o de clase media-baja, dirigida por Ernst Röhm, quien desarrolló tentaciones de autonomía política que le acabaron costando la vida. La llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán fue arrinconando a los elementos más socialistas del partido. Gregor Strasser y Ernst Röhm fueron asesinados en 1934. Otto Strasser hubo de exiliarse y Nikic fue encerrado hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas noches, don José Menéndez Manjón. Buenas noches. Un placer volver a tenerle aquí después de hablar con usted de Rasputín, otro tema también complicado. Bueno, don José Menéndez Manjón es historiador, profesor de historia, escritor y sabio en general de una gran serie de temas. Uno de ellos es del que les vamos a hablar esta noche, de esos nazis contra Hitler, sobre todo el ala izquierda del nacionalsocialismo, ¿no? Y ha traído además un ejemplar de Wittgenstein, libro de Ernst Nikic, el principal... Una antología de artículos. De artículos, efectivamente, el principal dirigente del nacional-bolchevismo alemán. Pues muy buenas noches, don José. Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Todo lo que puede unificar a esta izquierda del partido nazi, en gran medida, es una oposición a las políticas de Hitler, al que acusan, antes de llegar al poder fundamentalmente, de haberse vendido a los grandes intereses industriales, de haber pactado, digamos, con una serie de personajes de carácter fuertemente conservador y derechista. Bueno, para empezar, la visión del socialismo en Alemania en los años 29 al 33
es bastante hegemónica porque prácticamente casi toda la sociedad pensaba en el socialismo. Hay que recordar que han sufrido la terrible inflación de 1923 y están en plena Gran Depresión, que en Alemania fue un cataclismo. Entonces, prácticamente, salvo pequeños núcleos liberales, casi toda la población sabe que la solución es socialista. Ahora, ¿qué socialismo? Será el problema. Había un socialismo conservador, que es el de Spengler, de Prusianismo y Socialismo, el de Möller van den Broek, cuando escribe el Tercer Reich, incluso el de Junger, cuando la figura del trabajador. Existe el socialismo clásico marxista, el Partido Comunista, más moderado en el SPD, y existe un pequeño grupo de intelectuales que se dan cuenta de que quizá la conciencia de clases vaya unida a la conciencia nacional, que es lo que descubre Nikisch. Nikisch descubre algo que se va a descubrir en los movimientos de liberación del Tercer Mundo, que es que una nación oprimida y unas clases oprimidas pueden conjugarse. De hecho, por ejemplo, Gregor Strasser apoyaba los movimientos de liberación del Tercer Mundo, en el caso, por ejemplo, de la India. Bueno, y durante la Segunda Guerra Mundial hubo una tensión muy importante entre sectores influidos por el nacionalbolchevismo alemán que pretendían exactamente eso, liberar a la India, apoyar a los árabes, etc. Así fue. Y así fue. Bueno, en cierta ocasión Hitler comentó: ¿para qué quiero socializar la economía si ya he socializado a la población? En cierta medida negaba las acusaciones que se le hacían, pero en cierta medida también les daba la razón. Hombre, vamos a ver, el nazismo es un movimiento totalitario y como tal es una religión política de masas. Entonces Hitler tenía que encuadrar a toda la población porque su régimen dependía de ese sentimiento de la mayoría social, de la amplísima mayoría social. Cuando se estudia el nazismo, curiosamente siempre se estudia a las SS, la propaganda, etc., pero se obvia la mayor organización del nazismo era la del Dr. Ley, el DAF, y todos los sindicatos y movimientos de conductores, de actores, bueno, toda la sociedad de una manera u otra estaba encuadrada en movimientos de masas. Entonces, en ese aspecto sí socializó la población, pero el socialismo era otra cosa. Lo que tuvo Alemania fue un capitalismo centralizado, tuvo un capitalismo de Estado centralizado. Así es. En términos generales podemos decir que con respecto al Partido Nacional Socialista se dividía a grandes rasgos, es siempre una generalización un poco injusta, pero en una zona norte y oeste que era de un componente socialista más fuerte y una zona sur en general de Alemania donde predominaba, digamos, el componente nacionalista. En la zona norte y oeste los elementos socialistas eran muy visibles, incluso se hablaba de cuestiones muy parecidas a como hablaba el Partido Comunista Alemán, que era un partido marxista, un partido comunista muy duro. En cambio, de lo que se hablaba en el sur de Alemania, por decir así, en el hitleriano, era más de un nacionalismo populista. Era otra cosa, era más interclasista y más de clase media, podemos decir. Hombre, es que Nikisch hay un librito, un ensayo que se llama Hitler, una fatalidad alemana, la escribió en 1932, que le costó la cárcel, y en él decía que Hitler era un austríaco, Hitler era la revancha de Sadova, era la venganza del sur de Austria contra Prusia. Y algo de eso hay, porque no olvidemos que el nazismo como tal nace entre las minorías alemanas del Imperio Austriaco y es extremadamente pequeño burgués, extremadamente nacionalista y no tiene nada que ver con el nazismo que surge entre el 18-17 a partir de ahí en el norte de Alemania, que es un momento obrero, que en buena medida se nutre de una cuestión, que es el fracaso del espartaquismo. Le demostró a mucha gente que la revolución bolchevique no era posible en Alemania y que había que utilizar, no se sabía muy bien qué otra cosa. Y desde escritores como Ernst von Salomon, que dice, bueno, yo estaba en los cuerpos francos, yo me enfrentaba a los comunistas, pero yo me daba cuenta que lo que yo quería hacer no se podía hacer sin los comunistas. Y bueno, buena parte del Partido Comunista lo llamaban los nazis bistec, que eran nazis que eran pardos por fuera y rojos por dentro. Y el 70%, creo que era, de las SA, de una manera o de otra, venía de organizaciones izquierdas. Entonces, es muy interesante ver la relación que hay entre el fracaso del espartaquismo y de las rebeliones que hay hasta el año 23, de la izquierda alemana, como también Lenin, a partir del año 22-23, renuncia a una revolución en Alemania, y a partir de ese momento, como buena parte de la gente de izquierdas busca otra cosa. Bueno, de hecho, el nacionalbolchevismo nace como una escisión de la extrema izquierda en Hamburgo, fundamentalmente, de sectores que son bolcheviques, pero que reniegan del carácter internacionalista de esa revolución. Bueno, no es que renieguen, ellos ven que Alemania el Tratado de Versalles deja a Alemania como una nación colonial. Entonces, ya digo, es muy parecido a la lucha anticolonial de los años 50-60. Dicen, nosotros somos una nación proletaria, hay una burguesía, la de los grandes negocios, que no pierde nada con la ocupación inglesa, al revés, gana más, perdón, francesa. Francesa, sí.
Lo que dicen los nacionalbolcheviques es conciencia nacional es igual a conciencia de clase en el caso alemán. Y lo que dice la Unión Soviética a partir del 26-27 es vosotros tenéis que obedecer lo que mandemos desde aquí. Y eso crea un choque en el cual el Partido Comunista muy disciplinadamente se pone a las órdenes de Stalin y arruina definitivamente cualquier posible revolución alemana. Lo cierto es que electoralmente y sociológicamente no cabe duda de que la historia le da la razón a Hitler en esa pugna, en cuanto a que se trata de conseguir el mayor número de apoyos posibles de sufragios para traducirlo en poder político. Por un lado. Por otro lado, hay algunos elementos de esa izquierda nazi que se suman claramente al partido y que serán una parte importante de él. El caso más evidente es Goebbels, que sabe entender cuál es la línea política correcta. Bueno, es que hubo un experimento nacional bolchevique en el partido nazi, que acabó muy mal. Acabó en el Putsch de Stennes, cuando la Salsa de Berlín se revela. Y además hubo un momento en que los nazis y los comunistas colaboraron. La huelga de los tranvías de Berlín, nazis y comunistas fueron de la mano a reventar, y lo consiguieron, la estabilidad política. Pero eso le costó muchísimos votos al partido nazi. Eso es. Y eso provoca un giro, porque hay una cosa que muchos nazis lo veían porque habían salido de allí, que es que la sociedad alemana del año 33, una sociedad de clases medias y campesinas completamente destruidas, y que nunca van a ser comunistas, porque unía más a los alemanes la venganza de Versalles, el nacionalismo, el anticomunismo y el antisemitismo que el socialismo. El socialismo es una referencia teórica, pero ellos tenían unas fobias bien reales a las que hay que aplicarse. Bueno, a Nikic al final lo meten en la cárcel, está hasta el final encarcelado hasta el final de la guerra y luego se queda en la República Democrática Alemana, pasa a formar parte de la élite de la RDA y una vez allí también acaba mal porque protesta contra el control soviético de la República Democrática Alemana. De hecho, la República Democrática Alemana es una especie de granja experimental de lo que debería ser el socialismo fetén, por llamarlo así, ortodoxo para la Unión Soviética, y termina pasándose a la República Federal Alemana, donde acaba a las faldas del Partido Socialdemócrata. Bueno, Nikic fue condenado a cadena perpetua en el año 37, estuvo del 37 al 45, estuvo en la cárcel. Le liberan los soviéticos, entra en el SED, el Partido Socialista Unificado, que es el Partido Comunista de la República Democrática Alemana, y allí pues tardó muy poco en darse cuenta de que de nacionalbolchevismo nada, lo que iban a tener era un virreinato soviético, además llevado por auténticos esbirros de Stalin, gente de muy escaso valor político. Curiosamente, el legado de Nikic sí perduró en la Alemania democrática, en el NPD-PD, un partido que se hizo con esos restos y que era tutelado por los comunistas. Pues nos ha comido el tiempo, la verdad, siempre nos sucede y más con estos temas tan apasionantes. Muchísimas gracias, don José. Espero tenerle pronto también con nosotros, con otros temas de estos también así oscuros, interesantes. Muy buenas noches y a todos ustedes también muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.